Boombox. En este episodio analizaremos los dilemas de seguridad que enfrenta América Latina, crimen, narcotráfico y también los derechos humanos en la región. Bienvenidos a Los Internacionalistas. Con ustedes los excancilleres María Ángela Holguín, Camilo Reyes, Rodrigo Pardo y la analista internacional Teresita Aya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Internacionalistas. Hoy hablaremos de América Latina y específicamente de los temas de seguridad en América Latina y de actores que han surgido frente a este tema, como puede ser el presidente Bukele en El Salvador. Ahora, el tema de seguridad en América Latina no es un tema nuevo. La región ha visto pandillas, tráfico de sustancias ilícitas, ha visto terrorismo, ha tenido problemas de seguridad desde hace décadas, muchas décadas. Sin embargo, hoy en día, con el surgimiento de Bukele, estamos frente a un fenómeno nuevo, sus megacárceles, su aproximación al tema. Por el otro lado están los derechos humanos. Y yo creo que acá Camilo, que sabe muchísimo de seguridad y ha trabajado el tema por muchos años, nos puede empezar dando un contexto de cuál es el reto para América Latina. Con mucho gusto, María Teresa. A ver, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que desafortunadamente, otra vez desafortunadamente, cuando uno busca a los organismos multilaterales que tratan de medir la seguridad y las ONGs, que hay muchas que tratan de medir objetivamente el tema de la seguridad a nivel global y regional, resulta que hay algo muy paradójico. América Latina apareció durante mucho tiempo como una de las regiones más pacíficas del mundo, porque no había, sino muy esporádicamente, confrontaciones entre estados o situaciones de inseguridad para las instituciones del Estado. Pero cuando el concepto de la seguridad evoluciona y deja de ser el de la seguridad entre estados o las instituciones estatales y se mueve a la seguridad humana, a la seguridad primero del ciudadano y después al concepto mucho más amplio de la seguridad humana. Es decir, la seguridad de cada individuo, resulta que América Latina es un desastre y es la peor de las regiones del mundo entero. Está por debajo de África. Eso en la medida en que los organismos internacionales y las ONGs que hacen ese ejercicio miden la seguridad a partir del número de crímenes y de los actores criminales que hay en cada país. El número de víctimas de diferentes expresiones de eventos ilegales, es decir, de atracos, obviamente, homicidios por cada 100.000 habitantes, secuestros, desplazamientos, atracos, asaltos a la integridad física de la persona o a su propiedad. Entonces, el tema de la seguridad deja de ser un tema entre estados, se vuelve entre estados es en la medida en que lo que más se requiere es cooperación entre ellos. Porque ese fenómeno, la diferencia en la concepción de la medida de lo que es seguridad, va acompañado de una aparición de múltiples actores y de múltiples expresiones de ilegalidad. Entonces aquí entra el narcotráfico, la trata de personas, entra, por ejemplo, el tráfico de armas, entra, por ejemplo, todo lo que es contrabando y la conformación de una nueva expresión de criminalidad que son las asociaciones criminales, ya no solo el crimen organizado, sino las bandas. No, es que se volvieron multinacionales del crimen. Son multinacionales. Es una expresión más de la globalización. Sí. No, y acaba de salir el índice global de criminalidad. Bueno, Colombia, segunda en el mundo. En el mundo, sí, por debajo de la República Democrática del Congo. No, está Sí. Myanmar. Sí. Myanmar, Colombia, México, Paraguay. O sea, de los 4 primeros, 3 latinoamericanos. Y ahí uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué? Después de todos los esfuerzos que se han hecho, que creímos en que podíamos tener
un país distinto, pero lo que se ve es que definitivamente los carteles del narcotráfico tienen a América Latina totalmente azotada. Yo francamente me pregunto hasta dónde entendemos bien la situación. Es decir, interpretamos lo que está ocurriendo de una manera que incluya todas las variables y toda la complejidad que tienen los eventos hoy en día, o si más bien tendemos a ver todo como siempre y tendemos a mirar el mundo dividido de la misma manera y tendemos a ver los problemas de seguridad de la misma manera también, cuando hay tantos aparatos con los cuales se puede combatir, con los cuales se pueden hacer crímenes. No sé, a veces me pregunto que las diferencias tan grandes del mundo de hoy con el de hace, no sé, 50 años, no los comprendemos bien. Sí, yo me atrevo a decir lo siguiente. Yo creo que en el ámbito internacional se hace muy evidente la necesidad de implementar mecanismos mucho más eficientes, reales, in situ de cooperación. Uno no puede enfrentar al crimen internacional organizado, que son, como dice María Ángela, unas empresas gigantescas y exitosísimas, exitosísimas, que no les pasa nada. Hacen millones de dólares, están en todos lados, y el sistema internacional es incapaz de hacer su trabajo. Y esa es la primera parte. O sea, tenemos que ser capaces de crear mecanismos de cooperación para perseguir estos grandes aparatos de la criminalidad. Un esfuerzo de todos, porque ningún país individual puede hacerlo solo. Porque además ahora, digamos, estábamos acostumbrados a que unos países teníamos ese grado de criminalidad, entonces esto era Colombia, México, ¿no es cierto? Como un poquito los mismos, pero ahora vemos países como Chile, que nunca había tenido esta situación, o el mismo Ecuador, que hoy en día uno dice, bueno, ya mataron un candidato presidencial, ya están realmente, la ciudad de Guayaquil se volvió una ciudad pues donde las redes del microtráfico están por todas partes y la gente vive muerta del pánico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No logramos trancar cuando estaban en unos pocos y ahora está en absolutamente todas. Y esa criminalidad hace que la gente reaccione pues de una manera tan compleja como que nos parezca bien lo que está haciendo el presidente Bukele en Ecuador. En El Salvador. Yo miraba una encuesta en Chile, Teresita, que es tan cercana a los chilenos, en que decía que algo así como el 80 y pico % de los chilenos les parecía que lo que Bukele así era que había que hacer para controlar la criminalidad. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿No es cierto? Nos tenemos es que unir como países y como región para ver cómo logramos ponerle freno a esta... Y esa criminalidad que se desprende del narcotráfico, pero que también se ha vuelto una cosa increíble. Me contaban que en Ecuador a los profesores, los niños de unas universidades, una universidad específica, le pedían plata para que diera clase. Para dejarlo dar clase, entonces le pedían. Y así pasa en El Salvador, si usted quiere salir de su casa, paga. Entonces están parados en la puerta de su casa en la esquina y tiene que pagar por salir, tiene que pagar el que tiene el almacén, tiene que pagar el que tiene el restaurante. O sea, es una criminalidad que ya es como, que va más allá solamente del tema del microtráfico, de la droga. Yo aquí hago una pregunta, teniendo en cuenta lo que han dicho y lo que dijo Camilo en la introducción, cuando nos comparó con África. Y es, acá entonces estamos desbaratando un mito. Al hablar de estas empresas de crimen, estamos desbaratando el mito de que mucho de esta violencia se da por pobreza, porque África tiene una pobreza enorme y comparado a nosotros, no, Chile no es un país que uno puede decir es un país pobre. Entonces, ese mito de que violencia es por pobreza, por falta de oportunidades, se cae frente a estas empresas transnacionales del crimen, diría uno. Sí, yo no sé si la forma como hemos interpretado la realidad internacional en el pasado es correcta para mirar lo que está pasando y lo que viene hacia el futuro. Es que hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas distintas y yo creo que es necesario hacer
un esfuerzo por entender mejor la realidad. Sí, yo pensaría que se puede hacer un esfuerzo, como dice Rodrigo, para tratar de identificar las principales fuentes de la inseguridad. Y las fuentes de la inseguridad yo diría que vienen del narcotráfico, de la trata de personas, que se ha vuelto un crimen que genera obviamente la extorsión, obviamente la corrupción. Pero ¿a qué me refiero? Y simplemente por una experiencia también del pasado. Ojalá fuéramos capaces, por ejemplo, a nivel regional, de hacer algo con Ecuador, con Venezuela, con Brasil. Yo sé que hoy día es dificilísimo, aislando la problemática de la seguridad de la política internacional. Despoliticemos el tema de la seguridad y veamos a ver cómo logramos crear una cooperación eficiente en temas de seguridad puntuales. Cómo enfrentar el tema, por ejemplo, de la trata de blancas. Cómo enfrentar la trata de personas. Obviamente el narcotráfico. Y empezar otra vez, porque se había hecho en el pasado, pero se rompió, con la colaboración, por ejemplo, a nivel de fronteras. Que ustedes hicieron un trabajo maravilloso para mejorar la relación en las áreas fronterizas. Eso no necesariamente hay que remandarlo al alto gobierno, no tienen que ser los presidentes. Con que uno logre que los alcaldes se entiendan, el alcalde del lado venezolano se entienda con el alcalde del municipio del lado colombiano. Mire, la eficiencia ahí se ve inmediatamente, pero el esfuerzo tiene que partir de los estados. Sí, pero también, Camilo, después de todo el trabajo que nosotros hicimos en frontera, uno se da cuenta que se volvieron como territorios de nadie. O uno tiene ahí la seguridad, el ejército acompaña a esas reuniones, digamos, a estar paralelamente, como usted lo dice, en términos políticos, de los alcaldes y eso, pero también se necesita, por eso hicimos que los pasos fronterizos se volvieran legales. Con Ecuador, por ejemplo, habían 400 pasos ilegales y 3 legales. Eso es un imposible, o sea, hay que legalizar lo que más se pueda, pero eso necesita presencia. Claro. Porque se vuelven como territorios de nada, y eso es lo que, en el caso, por ejemplo, con el Ecuador puntualmente, lo que ha aprovechado los carteles mexicanos. El cartel de Sinaloa, eso se instaló en esa frontera y volvió, desafortunadamente, por falta de una institucionalidad fuerte del lado ecuatoriano, bueno, pues ahí se entró y es prácticamente el gran señor allá en el Ecuador. Pero sí hay que hacer un esfuerzo muy grande y hay que hacerlo a nivel de toda la región. Y como usted dice, esto tiene que salir de las relaciones diplomáticas, y yo me entiendo bien con uno o con el otro país, estoy ideológicamente en el mismo lado, sino que o nosotros como región le trabajamos a esa criminalidad, o yo no sé eso en qué va a acabar, porque cada día están en más lugares y cubren más espacios. Y eso puede acabar en lugares como las cárceles de Bukele, las megacárceles. Claro, porque el Estado se ve arrinconado, entonces recurre a mecanismos que van en deterioro de la democracia, que van en deterioro de toda la institucionalidad que se construyó. Entonces ahora, el señor, ¿qué le pasó a El Salvador? Que además es un pésimo ejemplo, me parece a mí. Y es un pésimo ejemplo porque El Salvador es un país de 21.000 kilómetros cuadrados, o sea, es la tercera parte de Antioquia. Es un país de este tamaño, y con 6 millones de habitantes. Entonces, creer que uno puede pasar el modelo salvadoreño a un país como Colombia es de una ingenuidad infinita, o Chile. O sea, eso no tiene nada que ver, perdóneme, nada que ver. Y el riesgo es enorme, porque ya un país tan pequeño está pagando en términos democráticos y derechos humanos un precio altísimo. Uno revisa esas cifras y bueno, tienen 70.000 muchachos metidos en una cárcel, pero no hay procesos, no hay acusaciones, son detenidos. Bueno, y pasa algo en El Salvador más complejo.
como ustedes saben, esos maras, esos grupos de delincuentes, esas bandas criminales, la gran mayoría son cuando ellos delinquen en Estados Unidos, que son migrantes en Estados Unidos, que Salvador fue un gran país que expulsó su gente a Estados Unidos, y Estados Unidos toma la decisión de sacarlos de las cárceles y los devuelve a El Salvador sin saber hacer nada, porque es gente muy joven, en donde llegan allá y se montan esas, lo que llaman maras, esas bandas, y que además del tema tráfico de drogas, además está todo eso de que cobran porque la gente viva, por salir, por entrar, por ir a un sitio, por ir al otro, por entrar a unas zonas. Entonces montar una cosa impresionante, que además físicamente son muy impresionantes, porque como están todos tatuados y cada mara tiene unos tatuajes distintos, y para que uno tenga un tatuaje tiene que haber matado a no sé cuántos, o sea, todo lo que está detrás de eso es una cosa terrible. Pero oyéndote, María Ángela, es difícil no concluir que no hemos logrado realmente la cooperación que soñamos hace no mucho. Sí. O sea, yo me acuerdo de lo que decíamos en la época en que yo estuve en la Cancillería, en fin, con ustedes y todo, había mucho más optimismo. Creíamos que las cosas podían ser mejores, sin duda. Y no han sido, porque una cosa que a mí me llama mucho la atención es que los problemas, en lugar de corregirse, se transforman. Y crecen muchas veces en dimensión, o empeoran. Es muy difícil ser optimista. En ese sentido, Rodrigo, hacia finales de los 90 surge la idea de seguridad humana. Hoy en día hablamos de seguridad multidimensional. ¿Qué pasa entonces con organizaciones como la OEA, que hablan de seguridad en diferentes dimensiones, en las fronteras, en la gente, a través de los derechos humanos? Todo eso fue exceso de optimismo. Yo creo que el análisis que hay que hacer no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Yo creo que han cambiado las cosas. Y no sé si hemos sido suficientemente rápidos y oportunos para entender las nuevas realidades, y si en muchos casos, muchos gobiernos siguen viendo los problemas como si fueran los de ayer y no los de hoy. Yo creo que la academia y nosotros en los medios y eso hemos tenido una función y un papel muy importante de entender nuevas realidades que realmente han sido más difíciles. Y yo creo también que aquí, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero aquí está un tema de corrupción que se vuelve cada vez más complejo, y es toda esa corrupción a las fuerzas militares, de policía, de todos nuestros países, donde digamos, a uno le dice, pero es increíble que no logren agarrar a estos. Bueno, eso ahí también hay una serie de cosas. Aquí, acordémonos cuando el general Rosso José Serrano, de un día para otro sacó a 10.000 policías, esa depuración, que entre otras después se nos volvió como parte de la cooperación a países de Centroamérica, era mostrar esa experiencia exitosa de cómo hay que depurar las fuerzas militares, cómo hay que depurar la policía sobre todo, porque es la que está en las ciudades, para que haya una respuesta más eficaz a toda esa persecución de esas bandas criminales y en general del narcotráfico. Y eso es lo que uno ve que pasó un poco en Ecuador. Acuérdense cuando la famosa muerte del Guacho, de este ex FARC que montó pues el terror ahí en el Ecuador, y eran policías de San Lorenzo, la población que queda enfrente, también metidos en el tema. Entonces ahí es donde uno dice, aquí tiene que haber como un doble trabajo de cada país internamente con sus fuerzas policiales y en cooperación con los demás países, porque necesitamos inteligencia. Esto es un tema de inteligencia, de poder contar la información que tiene uno con la información que tiene el país de al lado. Sí, es muy fácil caer desafortunadamente en la tentación de aceptar o exaltar y reconocer el modelo Bukele, que
que es de un precio altísimo. A mí me llamó mucho la atención. Pero los salvadoreños felices, ¿no? Sí. No, pues... Mucha gente muy feliz. Es que la encrucijada es Lo terrible. van a reelegir ahora, Claro. cuenta de eso. Y a mí me llamó mucho la atención, pensando en lo que dice Rodrigo, que es que han cambiado mucho las cosas y cambian muy rápidamente. Entonces no se alcanza a diseñar la solución para un problema cuando el problema cambia. Ya cuando uno llega al diagnóstico de cómo enfrentar el problema ya es otro, la enfermedad es distinta y el diagnóstico no sirve. A mí me llamó mucho la atención viendo la vida de Bukele, de Nayib Bukele, que él venía de ser no solo miembro del FMLN, sino el jefe de campaña de Shafiq Handal. Sí. O sea que uno dice, es que yo me acuerdo, hace miles de años, aquí volviendo a hablar de uno, me excuso, que nosotros recibíamos en la época del presidente Betancourt a Shafiq Handal en los esfuerzos de Contadora, que era un jefe guerrillero. Bueno, Bukele, un tipo de 42 años de edad hoy día, viene de allá y hace todo el tránsito de ser jefe de campaña de un exguerrillero a ser hoy un líder, ejemplo de la derecha, sacrificando la institucionalidad democrática de un país. Y los derechos humanos. Pues claro. Pero lo que es impresionante es que yo creo que es el político más con mayor prestigio en América Latina. O sea, la gente, Sí, no, pues, si usted les pregunta, en cualquier lado les parece que es... ¿El mayor prestigio en su país o No, en todo el en continente? todo el continente. Es que la encuesta de Chile es No, increíble, la encuesta que es todos impresionante. digan Sí. que quieren, que eso, ese es el o modelo sea, es como a el seguir. 91% de aprobación. Porque esto se junta con esa pérdida de, llamémoslo prestigio, de la democracia. O sea, la gente no cree ya en la democracia como creíamos hace varios años. Y eso de preguntarle al otro es un error. Eso es terrible, pero en ese camino vamos. Y otra cosa que yo les digo que a mí me parece terrible como colombiana y lo sufro, es que Colombia se haya vuelto, pues, de donde salen los matones. O sea, matamos los Sicariato colombianos, el colombiano. sicariato que mata al presidente de Haití, el sicariato que mata al fiscal Peche de Paraguay, el sicariato que mata Sí, los al tipos señor involucrados candidato, al asesinato al del candidato del Ecuador. Ecuador. Entonces yo digo, pero ¿qué nos pasó? O sea, tenemos que hacer algo. Sí. ¿No? Y cada vez que hay un asesinato en alguna parte, digo, ay, Dios mío, ojalá que no haya un colombiano ahí, pero se nos volvió que terrible lo de Haití, pues que sean exmilitares, ¿no? Sí. Eso le hace uno pensar peor, pues digamos lo otro, uno dice, bueno, pues sicarios. Y exportadores de Pero mercenarios, exportador, horrible. no, Pero Como una cosa es clasificación, exportarlos ¿vale? a Emiratos Árabes, otra cosa es cuando Sí. los exporta Sí. uno para cometer crímenes sí. para algo delictivo. O sea, ahí es donde yo digo, Sí. pues por eso estamos de segundo en el índice global de criminalidad. O sea, porque es que no. O sea, hemos tratado temas bastante pesimistas, pero a mí de la seguridad me parece que o los países hacen algo realmente unidos para combatirlo como una gran cumbre en donde se siente uno decir, bueno, ¿cómo vamos a combatir esta multinacional de los carteles de narcotráfico? O cada país va a estar muy mal. Es muy cierto. Es difícil ser optimistas, digamos, cuando uno ve las cifras, cuando uno ve lo que ocurre, pero yo me pregunto mucho qué es lo que ha pasado, porque yo personalmente tenía mucha fe, por ejemplo, en los procesos de paz. Yo creí que eso en Colombia iba a hacer una diferencia, iba a reducir los niveles de violencia, realmente nos iba a dar una nueva oportunidad. Y lo sigo defendiendo, pero uno mira las cifras y a pesar de que casi todos los grupos han participado en procesos de paz, las cifras no cambian. Sí, Rodrigo, pues yo creo que ahí no podemos confundir un proceso de paz con grupos armados al tema del narcotráfico. Es que yo creo que la gran criminalidad la da el narcotráfico y el crimen organizado que tiene que ver con el tráfico de drogas. El microtráfico. El microtráfico en las ciudades. Porque Vale. uno dice, no, es que las FARC están metidas en el narcotráfico. Sí, seguramente, pero pues no eran el narcotráfico, Sí, sí, o sea, sí. no eran los grandes carteles.
Y yo creo que ahí nos confundimos, nos ilusionamos Pero además de lo que dice María, perdón. Sí, Camilo. No, iba a decir rápido dentro de lo de Chile. Me recordaba María Ángela por qué este camino que lleva a Bukele, y desafortunadamente, y hago el énfasis en desafortunadamente, es otra vez esta exportación del sicariato, el microtráfico colombiano. Estamos hablando de un país que había visto mucha violencia en un momento dado, pero que estaba muy calmado, y de pronto empiezan a aparecer en el río Mapocho, en la mitad de Santiago, cuerpos descuartizados que no habían visto ellos nunca. Y eso empieza a generar una reacción que explica mucho por qué el ánimo hacia Bukele. Qué pena, Camilo. No, solo quería decir esto en relación con el comentario de Rodrigo. De lo que yo tengo en mente, Rodrigo, después de que se firmó el acuerdo del Teatro de Colón, en el año 16, en noviembre, el año 17 es uno de los años más pacíficos de la historia de la República. Es impresionante el bajonazo que hay en homicidios y en criminalidad. Sí. Solo para decirte que yo creo, desafortunadamente, que lo que pasó con el acuerdo de paz, no quiero generalizar, pero lo que pasó con el acuerdo de paz es que dejaron de implementarlo. Entonces uno dice, bueno, semejante pieza de maestros, que es el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC, tiene resultados en forma inmediata, pero por razones ideológicas y por unas propuestas hasta hoy, para mí, y obviamente esto es muy personal, incomprensibles, se detiene el proceso. Pero además, ahí, Camilo, ¿qué pasa? ¿Y por qué el año 17 puede haber sido un año tranquilo? Es porque, y las FARC siempre lo dijo en la mesa, dijo, ustedes tienen que llegar a copar los lugares de donde nosotros vamos a salir, porque ustedes, aunque ustedes crean que no, nosotros generamos ahí, hagamos un control. Entonces, si ustedes, o sea, las fuerzas militares no están en esos sitios, eso se va a volver un lugar, y ahí es donde llegan los carteles, ahí es ese sur de Colombia es donde llegan los mexicanos, o sea, eso es parte de que fue, pues, parte muy importante, muy grave, y es que no llegamos a estar en los sitios donde ellos, porque no creímos, porque el ejército cambió, no sé. Pero eso lo que significa entonces es que la violencia que nos golpea hoy es distinta a la violencia de la época de la guerrilla. Yo sí creo. Son yo sí creo. Otros métodos y otras personas. Sí, yo sí creo. Y yo acá, para terminar, Camilo, hago una pregunta más de un tema que también está manejado divinamente. Entonces lo voy a poner ahí bajo la luz. Y esto no se estaría dando si, yo estoy pensando, se acaban las FARC en el proceso de paz, pero ha habido procesos en América Latina de violencia, los corredores de armas. Sí. Y las armas ligeras. Sin duda. Todo esto también juega un papel gigantesco. Bueno, yo he estado viendo últimamente en las noticias, y son todas aterradoras. Hace nada salió en las noticias de Caracol que habían detenido a un señor que tenía un negocio gigantesco de importación, exportación, todo ilegal, de armas, y una cosa que a mí me impresiona mucho, que es el negocio del alquiler de armas. Hoy día el asesino alquila un arma pequeña o ligera, una pistola, un revólver, un fusil, comete el crimen y la devuelve. Y se la reciben. Le alquilan las armas, es un negocio. O sea, después de ese ejercicio, que yo creo que fue sobre todo apasionante, no sé hasta dónde realmente eficiente, pero hay una cosa que está comprobada por estudios profundos de la Organización Mundial de la Salud y del UNODC. Está comprobado. Entre más armas hay en manos de una sociedad, hay muchísima más criminalidad. Es evidente, porque el arma, además, tiene un efecto sin usarla. Claro. El arma, antes de dispararla, produce terror y sometimiento. Sí. Entonces, si uno reduce esas corrientes de armas, pero hemos sido muy malos en eso, de nuevo. Están escritos los acuerdos, están escritos
los propósitos políticos, inclusive algunos instrumentos jurídicamente vinculantes, pero no implementamos o somos muy malos en la implementación. Lo otro que también es increíble cómo hemos exportado algo nefasto es el tema del gota a gota, del préstamo, Sí. del préstamo de poca plata, 10.000 La pesos, usura, 20.000 pesos, 50.000 pesos, porque acá por lo menos la usura es un delito. Pero a mí me tocó vivir con esa exportación del gota a gota al Perú, en donde mataban a la gente cuando no pagaban, le quitaban una mano. O sea, los peruanos aterrorizados un día porque eran bandas colombianas dedicadas a ese gota a gota. Y en Perú no es un crimen en la usura, o sea, no es un delito. Entonces, pues cogen a la gente cuando la cogen, pero pues no tienen cómo juzgarla. Uh-huh. Y eso yo creo que también llegó a Chile, el tema del gota a gota. Entonces es gente que está con necesidades de algo, 100.000 pesos, 50.000 pesos, y viene plata que viene del narcotráfico, y entonces esta criminalidad monta esos negocios, que es lo que uno dice, bueno, pero hay que unirse. Yo me acuerdo que yo llevé al general Naranjo a Perú a que le hablara a los congresistas, a los asambleístas en Perú, para ver si volvían una ley del tema de la usura. Porque si uno no tiene unas leyes, que es lo que yo creo que le falta mucho también a América Latina, pues que las leyes estén a la altura de lo que está pasando. Hay algún nivel de concertación. Sí, porque si no... Para que algo coincida. Sí. Entonces eso... Pues, sin lugar a dudas, como gran conclusión, yo sí pienso este grado de criminalidad en el que está viviendo América Latina. O se une América Latina alrededor de leyes, inteligencia y trabajo conjunto, o la verdad cada vez estamos frente a una situación más compleja. Uh-huh. Y la OEA, desafortunadamente, que usted hizo la pregunta, yo creo que la OEA se requetepolitizó en la medida en que le tomó demasiado lado y entonces se volvió un sitio donde, pues un organismo donde la gente, donde ya los países no creen. La politización nos saca de las posibilidades de cooperación eficiente. Y ni se diga UNASUR. Y nosotros y tres todo eso, ¿no? Llegamos a ser testigos de niveles muy interesantes de cooperación con nuestros países vecinos, por lo menos. Muchas veces más allá. Pero es una tristeza ver que eso no se convierta en un propósito de la región y sobre todo de la subregión. Porque ahorita pensar en una mejoría de la seguridad en Colombia pasa por tener una mejor relación y cooperación en seguridad. Es que no tenemos que estar de acuerdo en cómo leer a Hegel. Sí. Y lo otro, yo pienso, por ejemplo, hoy, la situación que vive Ecuador, si viviéramos otros tiempos, como dice Rodrigo, estaríamos de verdad de cabeza ayudando a que Ecuador salga de ese problema y porque obviamente nuestra institucionalidad en eso es mucho más fuerte, porque lleva más años, porque tenemos el problema hace décadas, pero hay que ayudarle al Ecuador a salir de esa angustia en la que está, de que se lo están comiendo los carteles de narcotráfico. Yo no he visto una sola persona de seguridad que haya ido a Ecuador a decir, bueno, vengan, ¿qué podemos ayudar? Y ni se diga pues la Cancillería, que debería estar de verdad mirando cómo se puede trabajar con ellos en muchas cosas, pero pues eso era otro tiempo. Bueno, en esa nota yo me quedo con la cooperación, las fronteras y la seguridad fronteriza para pensar en que en algún momento dado vendrán otros tiempos, como dice Rodrigo, otros distintos a los de ahora y tendremos una mayor seguridad en la región. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.